al 90%. En el material, con el kit que les vamos a entregar, viene toda la información desagregada por entidad federativa, las cifras contundentes a nivel internacional, el caso de América Latina particularmente y el Caribe, lo que está reflejando la problemática que estamos viviendo en torno a este problema de subregistro de nacimientos. Si gustan, como siguiente paso haríamos margen a algunas preguntas que tengan. Sí. Yo quería preguntarle... Se presentan, de dónde vienen. Mi nombre es Estela Villar, vengo de la agencia EFE. Me gustaría preguntarle, bueno, en especial a usted, Óscar, por la implicación que tiene aquí en México no tener acta de nacimiento ni identidad registrada. ¿Qué les pasa a estas personas? Bueno, por principio de cuentas, hay una violación flagrante al derecho humano fundamental a tener un nombre y una nacionalidad. Es decir, esas personas son invisibles, no tienen personalidad jurídica, no existen, aunque ahí estén, no son. Es lo dramático y lo contradictorio. Después, no tienen acceso a ningún beneficio público o programa salud, educación, créditos, una cuenta bancaria, a una herencia, un ejidatario, si no está registrado, simplemente no puede heredar la tierra que le dan sus padres en herencia, etc. Entonces, hay una serie de problemáticas que impiden el beneficio y la vigencia de un derecho humano fundamental como es el tener un nombre y una nacionalidad. A mí me gustaría, Fernando Camacho de La Jornada, me gustaría preguntarles, por un lado, ¿qué lugar ocupa México en este tema con respecto a otros países de América Latina, que son los de la región con los que nos podemos comparar? Y por el otro lado, ¿qué relación tiene esta problemática que nos describen con la cuestión de la apatridia? La gente que no tiene nacionalidad. Sí, el promedio de ubicación del lugar que tiene México en comparación, por ejemplo, a países de América Latina, estamos hablando de un promedio de una tasa media, porque como ya dije, según el Banco Interamericano de Desarrollo, 14.2% de personas nacidas en México no son registradas. 14.2% en el año 2010 equivale a más de entre 10 y 14 millones de personas, particularmente niños. Y la tasa promedio en comparación a los países de América Latina y el Caribe está más o menos entre el 8 y el 12%, porque hay, por ejemplo, en el caso de Brasil, hace 10 años aproximadamente, tenía una tasa de subregistro del 34%. 34% de la población no estaba registrada. Actualmente, dada una política pública de registro de toda la población, adultos y niños, están aproximadamente en una cobertura del 94%, aproximadamente, y actualmente. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, el caso paradigmático de América Latina, el único caso que está al 100% es Cuba. Ahí las razones parecen ser obvias. Pero hay otros casos, por ejemplo, como Haití, que está también en una situación muy desventajosa, con rangos de 30% aproximadamente. En el caso particular de México, como ya lo decía, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Michoacán, que son estados con población indígena y zonas rurales predominantemente, donde no tienen acceso al registro de nacimientos por diversos factores. O sea, estamos por debajo de la media latinoamericana. Creo que sí, el 14% estamos abajo de la media. ¿Y en cuanto a los apátridas? En el caso de la apatridia, hemos platicado con
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ellos nos comentan que tienen ahí una situación pendiente de carácter jurídico. Es decir, parece que no se ha podido definir expresamente si estos 14 o 10 millones de mexicanos que no están reconocidos como mexicanos por el Estado mexicano, que son apátridas, no han podido resolver ese tema en términos jurídicos porque hay una contradicción incluso en la misma ley. O sea, la Constitución en México reconoce que toda persona nacida en la jurisdicción es mexicana, pero si no le reconocen con un documento que es el acta de nacimiento, no lo es, no puede probar que es mexicano. Tenemos el caso muy particular de miles de mexicanos que nacieron en México, se fueron a Estados Unidos y no pueden comprobar, bajo una situación de violación de sus derechos, no pueden comprobar que son mexicanos y no son sujetos de protección de los consulados de México en Estados Unidos. Entonces ahí hay un problema de la patria no resuelto todavía. Verónica Sánchez, de Periódico Reforma. En este sexenio, ¿cómo han visto los esfuerzos por erradicar o tratar de pues sí, mejorar esta situación de registro de los niños? Hola, muchas gracias. Durante este sexenio nosotros hemos, como fundación, como Foundation Derecho a la Identidad, ONG líder en el país en cuanto a la promoción de este tema y la defensa del derecho a la identidad, hemos visto muy poca respuesta. Del gobierno de México. El año pasado, en el 2010, la Fundación, junto con la Cámara de Diputados, la Organización de Estados Americanos y la Secretaría de Gobernación, se organizó un evento en la Cámara de Diputados denominado Derecho a la Identidad de México, Situación Actual, Retos y Desafíos. De ahí se promovió una iniciativa de ley para reformar el artículo 4 de la Constitución, en donde, bueno, ahí se establece el derecho a la salud, educación, pero no está establecido el principal, que es el que le da acceso a estos derechos, que es el derecho a la identidad. Eso está todavía pendiente. Sin embargo, en el sexenio nosotros hemos hecho varios llamados, aparte de la Cámara de Diputados, y bueno, hemos tenido diversas reuniones, pero seguimos exhortando al gobierno de México, y el gobierno que venga, que se busquen soluciones para erradicar esta problemática. Es una demanda de la Fundación para que este tema sea visibilizado, se reconozca un problema que no se reconoce como tal, y esa es la posición que hemos visto por parte del gobierno de México. ¿Cuáles son, digamos, las causas por qué la gente no se registra? Mira, esa es precisamente una excelente pregunta. ¿Quiénes son los niños invisibles? ¿Quiénes son las personas invisibles? ¿Y cuáles son las causas? Las personas invisibles son principalmente niños y niñas, sin embargo también hay una importante población de gente de tercera edad. Entonces, los niños invisibles, y ahorita voy a las causas, son pues las personas que vienen, son las de poblaciones indígenas, niños de la calle, discapacitados, niños afectados con VIH, de poblaciones afrodescendientes, y pues también son hijos de padres analfabetos, pues hijos de migrantes indocumentados y demás. Las causas, razones de su registro de nacimiento son las siguientes. Primero, principalmente son las barreras económicas, las legislativas, las geográficas, la migración, obviamente, pero principalmente la pobreza extrema. Esa es una de las causas principales por la cual esta población no tiene acceso al registro de nacimiento. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros como fundación exigimos, el que el registro de nacimientos en México sea un derecho universal, gratuito, oportuno, pero sobre todo gratuito, porque es ahí donde está. ¿Qué sucede? En México, como en otros países, pero bueno, aquí la gente tiene 6 meses para registrarse. Entonces, bueno, nace el niño, una de las causas es precisamente el desconocimiento. La gente en esta población no ve la importancia del registro hasta que se topa con un servicio que ellos tienen, que, por ejemplo, la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Para eso ya pasaron 6 años. Aquí en México tú tienes 6 meses para registrar al niño. Una vez que pasan esos 6 meses, empiezan multas.
que es otra de las causas del subregistro. Aquí en México las multas pueden llegar de 600 hasta 800 pesos, ¿verdad? Y sobre todo, y lo más fuerte de todo esto es que las multas más altas están en los estados más pobres: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo. Son donde están las multas más caras. Sin embargo, en 16 estados de la República el registro de nacimientos es gratuito, pero se topan con el acta de nacimiento. Entonces, las principales causas son las económicas, misma migración, porque a veces cuando nacieron en Chiapas y luego terminan en la Ciudad de México, y pues toda la documentación, la burocracia es infinita a la hora de querer registrar a tu hijo después de 6 meses de nacido, porque no solo vienen las multas, sino vienen todos los documentos que tienen que presentar y que además se enfrentan que los mismos padres no tienen ni registro ni acta de nacimiento. Entonces, esa es una de las causas al subregistro aquí en México. Sí, nada más para puntualizar, hablan de 14.2% de la población en general. Estamos hablando de 15 millones de personas aproximadamente. Pero de todos modos, estas personas no suman la totalidad, ¿no? Porque si no están incluidas, o sea, es gente adicional a la población que se estima aquí en México. ¿O? Mira, de hecho, como no hay una precisión sobre ese punto, y estamos esperando ahí del Registro Nacional de Población, que es la dependencia que depende directamente de la Secretaría de Gobernación para atender el problema y aplicar lo que establece la Ley General de Población en México, están haciendo un cruce. Las cifras que hemos dado son estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos esperando también el desagregado por municipio y por localidad. No sabemos exactamente si incrementa la cifra y el total de población en México o simplemente son números, que es lo que creo que está pasando. De los 112 millones de mexicanos que arroja el Registro Nacional, el Censo de Población, ahí creo que están consideradas este 14.2% que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿anualmente cuántos niños no son registrados en nuestro país, más o menos, que estimen? Tenemos nosotros indicadores y estimaciones porque no hay digamos que un diagnóstico preciso. De hecho, cabe aclarar que en el foro del 20 de julio de 2010 en la Cámara de Diputados, uno de los compromisos, tanto de la Cámara de Diputados como de la Secretaría de Gobernación, particularmente el que era subsecretario de Población, Inmigración y Asuntos Religiosos, el doctor Juárez, se comprometió a gestionar los recursos para la ejecución de ese diagnóstico, de ese estudio. Pero a la fecha no ha sido posible tener ese estudio, ese diagnóstico, para tener la precisión y el desagregado por municipio y localidad de la gente que no está registrada. Entonces mantenemos ahí que la estimación de que los 12 millones y fracción de mexicanos están contemplados en este rango del 14.2% que manejamos sin registro. Más o menos, ¿cuánta gente se regulariza anualmente? ¿No saben? La otra respuesta a tu pregunta es aproximadamente quedan en México, según nuestras estimaciones, algunos 600,000 niños que no son registrados al año. 600,000. Aproximadamente. Y eso de los 2,5 millones también aproximados de nacimientos al año en México. 2 millones al año. 2,5 millones de nacimientos al año es lo que más o menos viene manejando los datos oficiales, ¿no? Pero perdón, la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cuántos se regularizan anualmente más o menos? No, pues ahí varía mucho. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, que en el año 2007 solo se registraba el 42%, es decir, de 100 niños que nacían, solo 42 eran registrados. Ahorita el porcentaje ya subió 10 puntos porcentuales. Entonces, ahorita con cifras del 2010 estamos al 52% y fracción de registros de nacimientos en Chiapas. Y eso debido a una política y a un interés del gobernador y de distintos programas que permiten
Aplicar módulos itinerantes en las comunidades más apartadas. Chiapas tiene cantidad de comunidades indígenas, rurales, muy apartadas, muy marginadas, donde no hay acceso. Son una madre de familia, le cuesta mucho desplazarse 4 o 5 horas con el chiquillo antes de los 6 meses para registrarlo. Y por costumbre, como otro factor, en muchas ocasiones no le ven la importancia de registrarse, porque como no hay acceso a muchos programas públicos, que son condición sin la cual no pueden acceder a esos programas, no lo registran, etc. ¿En qué países esta política de que sea gratuito el registro es una realidad? ¿Repites, por favor? ¿En qué países es gratuito el registro, el registro de nacimiento? Mira, en la mayor parte de los países hay una concesión o hay gratuidad en el registro de nacimientos. En México se está propugnando que sea gratuito. De hecho, hay una campaña ahorita impulsada por la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia en México, que son 10 puntos estratégicos que incluso ya firmó, o más bien ya firmaron los 3 principales candidatos a la presidencia de la República, Peña Nieto, Andrés Manuel y Josefina. De esos 10 puntos estratégicos, uno de ellos, el tercero, es el registro universal, oportuno y gratuito de nacimientos y la expedición gratuita del acta de nacimiento en México, ¿no? Ya veremos si quien quede de presidente cumple uno de esos compromisos asumidos ante esta representación de UNICEF y la Red de Derechos de la Infancia en México. ¿Ustedes por qué creen que el gobierno mexicano ha sido omiso en este tema? Porque bueno, no pueden alegar que no saben, ¿no? Lo que está pasando y lo que provoca. ¿Por qué creen ustedes que le han puesto tan poca atención? Fíjate que hemos establecido una mesa de trabajo donde está el registro, autoridades del Registro Nacional de Población, Consejo Nacional de Población, del INEGI, de la misma Secretaría de Gobernación, de UNICEF, de la Secretaría de Salud, de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de agencias internacionales de cooperación y de organismos civiles como la Fundación Derecho a la Identidad. Y aparentemente hay disposición y hay voluntad de abordar el tema y de tratar de resolverlo, pero en lo concreto no se ven medidas, acciones ni programas. Da la impresión de que la autoridad federal, en su competencia de tener el registro total, de acuerdo con la Ley General de Población, de todos los que nacen en su jurisdicción, da la impresión de que le echan la bolita a la autoridad estatal o a la autoridad municipal. Hay que señalar que el registro civil en México está descentralizado, es decir, está en manos de los 2.400 municipios que existen en el país, y en ese sentido la responsabilidad concreta, directa e inmediata recae en el ayuntamiento o en la presidencia municipal correspondiente. Entonces se manejan muchos factores, muchos elementos para justificar el no registro de nacimientos, entre ellos de que no tienen los recursos suficientes, no pueden crear módulos itinerantes o mandar a un oficial de registro civil a la comunidad más apartada para registrar a la gente, etcétera, etcétera. Si vas con la autoridad federal, dice que hay recursos, los destinan y los entregan a los municipios, pero los avances son muy lentos. La intención de la Fundación Derecho a la Identidad es exigir a la autoridad que cumpla con lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos
particularmente la Convención de los Derechos de la Infancia, firmada y ratificada por el Senado de la República en 1990. Ya estamos a casi 22 años y seguimos con esa asignatura pendiente. No me queda muy claro en cuanto al procedimiento de registro. ¿Qué pasa? O sea, primero se tiene que registrar pagando una cuota en el ayuntamiento y luego reciben el acta de nacimiento también pagando. Primero ellos, en cuanto al registro, ellos primero tienen que pagar el registro de nacimiento, los derechos de registro de nacimiento y luego el acta de nacimiento. Eso es como el procedimiento no simple. Sin embargo, por las barreras geográficas, una vez que pasan los 6 meses, ellos a lo que se enfrentan es a multas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienen que pagar los derechos de registro, además la multa por año o que no se ha registrado. Normalmente los padres empiezan a registrar a los hijos como a los 5 o 6 años porque ya van a empezar a la escuela. Entonces ahí les dicen, bueno, tienen que traer el acta de nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tienen que pagar los derechos, tienen que pagar las multas que pueden llegar de 600 hasta 800 pesos en estos estados, y de ahí les piden 2 documentos que para ellos es casi imposible conseguir, pero lo hacen, que son los llamados las constancias de inexistencia de registro. Esas constancias pueden variar, los costos varían por estado, pueden costar desde 50 hasta 100 pesos, pero bueno, les piden, tienes que tú traer una constancia de que tu hijo no ha sido registrado, pero tienes que ir a la capital. Entonces ellos se tienen que mover hasta la capital para traer ese, y además de la municipalidad donde nació el niño. Entonces son 2 documentos que además el problema, aparte de los documentos, pues son esos costos ocultos, lo que es dejar de trabajar, tienen que ir los 2 padres porque no se puede hacer solo con la madre, es el costo de transporte. Entonces se va, una vez que pasan los 6 meses, a lo que se enfrentan es a los pagos de derechos, a las multas, a todo el tema del transporte, de los gastos ocultos y pues al final con su acta de nacimiento. Pero para llegar a ese documento que para nosotros en SUNAI es un simple acta, para ellos especialistas dicen que es como obtener un doctorado. Entonces es sumamente complejo el obtener un documento que le va a dar a sus hijos el acceso a sus derechos humanos y a la protección. Las multas las cobran es decir, les cobran 800 pesos por cada año de retraso o en general? Normalmente, en general, por ejemplo, ya para cuando el niño tiene 6 años, ya puede llegar al tope de 800 pesos solo de multas. Entonces, por eso decimos, hay que suspender esas multas, no podemos seguir poniendo a la parte todas las barreras que tiene, principalmente la geográfica y la económica, ¿no? Con estas multas en la parte económica es imposible. Se les va a entregar un kit, ahí viene toda la información, viene el video, viene un tríptico, viene toda la información desagregada a nivel mundial, particularmente en los países de América Latina y el Caribe, y un desagregado incluso de México, con un anexo muy interesante, con un comparativo 2007, 2008 y 2009, que son los años de la información que hemos podido más o menos recabar, concentrar y cruzar. Y lo otro sería, incluso viene un anexo también para el caso del Distrito Federal, por si hay algún interés particular. En el Distrito Federal, el Distrito Federal está en el lugar 16, o sea, en orden decreciente del último lugar: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Michoacán. El Distrito Federal está en el número 16, o sea, no es una posición todavía muy favorable, muy positiva. ¿Qué está pasando en el DF? Mucha de la población migrante de las entidades federativas, sin haber sido registrada en su entidad federativa, se viene aquí y queda sin registro. Y ahí están repartidos en la delegación Cuauhtémoc, que es el porcentaje más alto, en Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac, en Tlalpan, Venustiano Carranza, en ese orden, impresionante. Entonces, la petición expresa que hacemos a los medios de comunicación es, con el material que les entreguemos, si quieren hacer una investigación mucho más amplia, más desarrollada,
se los agradeceremos mucho porque es un tema soterrado, oculto, como ocultos son los millones de niños invisibles que ahí están, de los que pueden ser sujetos de cualquier delito. ¿Y a quién buscas? A nadie. O al revés, pueden delinquir, igual no puedes perseguir a nadie, no existen. No hay huella, no hay registro, nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Este problema tiene muchas variables, muchos cruces que no han sido estudiadas profesionalmente. Entonces, por la gente que viene de otros estados a vivir acá, sobre todo es por eso. Sobre todo es la causa y cómo nosotros nos explicamos el por qué el Distrito Federal, en lugar de tener el primer lugar, o sea, el registro civil está a 2 horas de donde estés. Máxime si naces en una clínica o en un centro de salud, en un hospital del DF, ahí te dan tu certificado de nacimiento y te tienen que expedir el acta de nacimiento. Pero esa gente viene ya sin registro, radica aquí, y aquí quedan, y cuando quieren acceder a la primaria, les piden el acta de nacimiento, no pueden acceder a la escuela primaria, a la educación como un derecho fundamental. Entonces, en el desagregado, en uno de los anexos del DF, ahí viene el orden de las delegaciones políticas y su lugar que ocupan en relación a los indicadores que nosotros hemos concentrado de esta información. Una parte muy importante que, bueno, en lo que estábamos platicando en el tema del derecho a la identidad es a lo que esos niños enfrentan, los peligros que enfrentan. Esa es una parte muy importante de esto, que es esa falta de identidad con la que estos niños se lleven a enfrentarse a discriminación, abuso, explotación, adopciones ilegales, en el tema tan importante como la seguridad nacional. Como mencionaba Oscar, estos niños pues, bueno, son vulnerables a que se cometan crímenes en contra de ellos y pues, bueno, no, en contra de que se cometió, o como decía Oscar, no simplemente no hay huellas si ellos son perfectos blancos al crimen organizado. ¿Por qué? Porque no existen. Son perfectos, son excelentes. Estos niños, uno, no van a la escuela, no pueden conseguir un trabajo en el sector formal, no pueden abrir una cuenta bancaria. Todos los programas sociales del gobierno simplemente no. Para oportunidades, ¿cuál es el primer documento que se pide? El acta de nacimiento. Seguro Popular, para todos los programas habidos por haber del Estado, lo primero que se requiere es demuéstrame tu nacionalidad, demuéstrame tu ciudadanía. Y tú no puedes ahí. Si no puedes hacer eso, pues, no, discúlpame. Entonces, ¿a qué se lleva a todos estos niños jóvenes, ¿no?, que están en esa etapa de desarrollo? Pues bueno, ¿no?, a ser perfectos blancos del crimen organizado, que van a tomar excelente ventaja de su non-status, ¿no?, de su invisibilidad para que cometan crímenes o sean, pues simplemente se cometan crímenes en contra de ellos y nadie ni los pueda buscar, ni los pueda rescatar. Son mexicanos invisibles, indefendibles, sin rostro, sin voz, sin absolutamente nada. En el tema del tráfico de personas, de la trata, que es tan delicado, es un tema tan delicado, que estos niños, en todos los temas que toquemos, entran estos niños que si no están registrados no los pueden defender. El tráfico de menores, ¿a quién vas a buscar si esa persona no existe? ¿A qué ciudadano vas a proteger si ni siquiera lo tienes reconocido como tal? Entonces, esa era una parte que bueno, queríamos comentar y que bueno, en el documento que se les va a enviar y está también el video, y como bien lo comentó Oscar, pues agradecemos mucho el que nos apoyen en esto, porque bueno, es un tema invisible, los niños son invisibles, son demasiados niños, está hablando Oscar de 600,000 niños al año que están en absoluta marginación e invisibilidad médica. Para finalizar esta conferencia de prensa, les queremos agradecer muchísimo, 1.000.000, el que haya venido, el que se tome el tiempo y el que podamos buscar que se reconozca como un problema y que se busque una solución. Muchas gracias.
Sí. Son 600 del año. Son 600 del año.